Pues vamos a continuar, compañeros, y el tema que vamos a desarrollar, como lo comenté, es el de la excepción. Nosotros, como litigantes, muchas veces llevamos a la parte actora, la parte que reclama, la que ejerce el derecho de acudir ante los tribunales para solicitar su intervención, con el objeto de que se le respete o restituya el goce de un derecho. Pero muchas otras nosotros vamos a llevar a la parte contraria, vamos a llevar al demandado. Tratándose del actor, hemos visto la acción y vamos a ver más adelante la demanda, y tratándose del demandado debemos ver nosotros la excepción y debemos ver nosotros la contestación de demanda. Y una y otra tenemos que saber cómo se manejan, las reglas de su ejercicio, y pues vamos a llevar en algunas ocasiones a los actores y en otras ocasiones a la parte demandada. Fíjense que en los antecedentes históricos de la excepción debemos hacer una reflexión, independientemente de que para efectos de nuestra familia, que es romano-germano-canónica, pues veamos la excepción en el derecho romano. Si nosotros reflexionamos, como lo hemos hecho en varias clases, de que lo que primero surge es el derecho o el acto jurídico generador de ese derecho y de la obligación, y que en la mayoría de los casos afortunadamente se respeta o se cumple, pero otros tantos no ocurre así. Hacemos un paréntesis acá. Si ocurriese siempre el cumplimiento, pues no habría razón de existir de los derechos instrumentales o procesales, ni de las autoridades que administran la justicia, y tampoco de los abogados litigantes. Entonces, existimos porque existe la necesidad. Así como existe la necesidad de acudir a los tribunales, pues existe la necesidad de tener normas que regulan la administración de justicia, y también personas que conocen cómo se desarrolla el procedimiento. Entonces, nosotros existimos como profesionales del derecho porque existe el incumplimiento. Entonces, nosotros hemos visto primero lo que respecta a la acción, su naturaleza jurídica, clasificación, las reglas de su ejercicio. Hoy vamos a ver nosotros la excepción, y estamos ubicándonos en el orden lógico. Lo primero que existe, pues, es un derecho, después existe el desconocimiento de ese derecho y consecuentemente la necesidad de acudir para que ese derecho sea reconocido o respetado. Es cuando surge la acción. Pues en los periodos del derecho romano, que hemos platicado en algunas otras ocasiones, que son el de las acciones de la ley, donde precisamente aparecen las acciones, el segundo el formulario y el tercero el extraordinario, es precisamente en el periodo formulario, que es el segundo del derecho romano, donde aparece la excepción. ¿Qué significa esto? Pues que en un primer momento el único que acudía ante las autoridades, ante el magíster, era el actor, y el actor pues ejercía su acción y solicitaba el respeto o la restitución del derecho desconocido o violado, y lo que hacía el magíster es que pues determinaba la obligación y la forma coactiva como el demandado cumplía. Quiere decir que inicialmente era sin el conocimiento del demandado. O sea, no había el principio de equidad de partes, no había el principio de garantía de audiencia. Es decir, se condenaba al demandado sin que se pudiese defender. Entonces, en el segundo periodo del derecho romano, que les comento, el periodo formulario, aparece el ejercicio de la excepción. ¿Cómo aparece?
Pues la fórmula era una instrucción que el magistrado o magíster dictaba al juez o iudex, donde pues decía que para que se pudiese condenar al cumplimiento, independientemente de que el actor demostrase su acción, el demandado no debía demostrar su excepción. Entonces ya había dos condicionantes: la demostración de la acción y la no demostración de la excepción, porque no podía una pues darse junto con la otra. O se demostraba la acción o se demostraba la excepción. Fíjense bien, cuando nosotros vimos la naturaleza jurídica de la acción y vimos las teorías de la explicación de la acción por parte de los alemanes Mutter y Winchell, vimos nosotros que en el caso de Mutter, aunque ambos hablaban de la acción en el derecho romano, Mutter decía que era una condición imprescindible para el ejercicio de la acción que existiera un derecho desconocido o violado, pero lo hacía señalando que para el acceso a la fórmula o para que fuese concedida la fórmula tenía que ser eh, previamente o haber sido un derecho subjetivo desconocido o violado, pero se refería a la fórmula, o sea, a la fórmula en el derecho romano, en el periodo formulario, y consecuentemente a la instrucción que el magistrado daba al juez para condicionar la sentencia favorable al actor a que el demandado no pudiese demostrar la excepción. Entonces ahí ya pues se le da audiencia al demandado, y el demandado, si no demuestra su excepción, pues no o sea, si no demuestra su excepción es condenado, y si demuestra su excepción pues es absuelto. ¿Cómo, cómo es esto o por qué surge la excepción? Porque pues aún en el derecho romano empiezan a darse cuenta que aunque una acción pudiera ser justa en sí misma, era injusta respecto de la persona contra quien se ejercía. Entonces había necesidad de darle a esa persona contra quien se ejercía la acción, que es el demandado, la oportunidad de ser escuchado y de defenderse, y también poder probar lo que él decía en su excepción. Entonces el derecho romano, pues instrumental o procesal, ya concibe en el periodo formulario el surgimiento de la excepción. ¿Cómo ocurría esto? Vamos a pensar un ejemplo de ese tiempo. Vamos a pensar que un actor reclamaba que el demandado en una operación de compra-venta de un bien inmueble no le había pagado el precio completo, que se pactó en exhibiciones y que inicialmente le pagó lo convenido y que después dejó de pagar. No obstante que el actor le entregó la posesión del inmueble, y tiene incluso un documento. En ese tiempo también ya empieza la figura del notario, como pues sabemos, ¿verdad? Con el nombre de Tabelión Cerati, ¿verdad? Casi en forma simultánea a que surgen los administradores de justicia, el magíster y el iudex en la misma plaza pública, empieza a surgir la necesidad de dar fe de actos como la compraventa a través de lo que hoy somos los notarios públicos, pero en ese tiempo eran tabeliones cerati porque hacían sus tablas en cera. Entonces se llevó a cabo la operación, está documentada en una tabla cubierta con cera para su preservación, pero la segunda parte del pago ya no la hace. Y parece una petición justa totalmente, que identifica cuál es la obligación y en qué tiempo se debe cumplir. Pero cuando escucha al demandado, el demandado le dice, bueno, pues si me dio la posesión, le di esa parte del dinero,
pero el inmueble que me vendió pues tiene muchos daños. A lo mejor la construcción está dañada. Él me dijo que tenía agua suficiente y pues no tiene, está muy seco. Entonces ya no le pude pagar porque creo que me vendió un bien ocultándome que está dañado y que además pues no tiene agua. Entonces eso que ocurría en ese tiempo pues sigue ocurriendo hasta la fecha. Entonces, si el juez ante quien se demostraba pues el hecho en el que se hacía consistir la excepción lo tenía por probado, pues le informaba al magistrado y le decía pues sí le entregaron la posesión, pero tiene daños que no se informaron en el momento de la compra-venta y además carece de agua. Entonces probablemente la resolución del magistrado sería bueno, la compraventa es válida, pero debemos ajustar el precio porque se pagó el precio con base en una idea que no existía, no es un bien que tenga la calidad o el servicio que se garantizaba, entonces vamos a hacer un ajuste y ya. Recuerden ustedes que precisamente de la labor del magistrado y el iudex en esa plaza pública y el hecho de que las audiencias eran verbales y que se hacían delante de todos, pues es como hace surgir el concepto emotivo de justicia, porque la resolución que emitía el magistrado la empezaron a identificar con un valor emotivo porque su resolución era justitia. Entonces era la resolución que emitían y entonces la justicia empezó a considerarse buena, una aspiración que siempre conservamos todos porque cuando alguien acude ante los tribunales o a ver a su abogado, lo primero que dice es quiero justicia. Pues esa era la labor normal que hacían el magistrado y el iudex. Entonces se condicionaba ya en este periodo, que es el segundo del derecho romano, pues no solamente que el actor demostrase su acción, sino a que el demandado no hubiese demostrado su excepción. Y si no demostraba su excepción, pues entonces era condenado a lo que estaba pidiendo el actor. Bueno, este es el antecedente de la excepción. Ahora, ¿qué es la excepción? Miren, acá no vamos a explicar, como en el caso de la acción, la naturaleza jurídica de la excepción. Cuando surge una y otra, recordemos nosotros el litigio, ¿verdad? El actor quiere someter el interés del demandado al interés propio y el demandado se resiste. Como hay un conflicto de intereses, entonces surge el litigio y cuando ese litigio es importante para el derecho, pues se ventila ante los tribunales y hay la necesidad de llevar a cabo un proceso o juicio. Entonces, aquí lo que vamos a ver directamente es una definición doctrinal de excepción y a partir de esa definición doctrinal de excepción, tratar de explicar qué es la excepción. Miren, la excepción es el medio de defensa, contradicción o repulsa que la ley concede al demandado para destruir, dilatar o enervar la acción en su contra. Es la definición de Kiovenda. Ahora, vamos a ir explicando cada uno de estos elementos. Miren, primero, la defensa. Acá nosotros tenemos que hacer una reflexión importante. Cuando nos va a ver un cliente que ha sido demandado y en contra del cual se está ejercitando una acción, el cliente nos dice, defiéndame, licenciado. Entonces, ese concepto de defiéndame, pues tiene un significado amplio, porque por un lado puede decir que conteste la demanda, por otro ejercite las excepciones que puedan oponerse, por otro lleva a cabo los recursos que procedan. Se extiende tanto
que va más allá de que, por ejemplo, se pudiera terminar la instancia con una sentencia y de que esa instancia resulte favorable al actor y en contra del demandado, y tengamos nosotros que interponer nuestra apelación. Y más allá, que si nos ganan aún en la apelación, o sea, que la resolución de la sala confirme la sentencia de primera instancia, pues que interpongamos nuestro juicio de amparo, que nos vayamos a la revisión y que lo defendamos. También quiere decir que a lo largo de todo el juicio, pues si hay necesidad de interponer un incidente, de recusar, de interponer un recurso, pues nosotros lo hagamos, porque lo que nos dijo el demandado fue defiéndame. O sea que es un concepto amplio, independientemente de que como litigantes debemos ser nosotros cuidadosos para pues ir eh, considerando nuestros honorarios respecto de cada acto procesal que nosotros llevamos a cabo. O sea, no va a ser lo mismo un juicio donde solo contestemos la demanda y desahoguemos pruebas a un juicio donde tengamos que interponer una recusación o tengamos que hacer valer incidentes, etcétera. Entonces, eso pues ya se lo irán ustedes explicando, porque si lo tratamos de considerar desde un principio como eventualidad y cobramos muy caro, pues seguramente, no obstante que pudieran ocurrir las cosas, también puede ser que no ocurran y que a lo mejor a su cliente se le haga muy caro y pues ir a buscar otro abogado que no le genere una expectativa tan costosa. Entonces tendremos que ser ahí muy prudentes, aún a sabiendas de que esto puede ocurrir. Pero a lo que voy es que el demandado lo que le pide al abogado es defiéndame. Ahora, ¿en qué repercute esto en nuestra explicación? Miren, en que la primera parte de la definición dice que la excepción es una defensa. ¿Qué significa esto? Que la defensa es el género y la excepción es la especie. O sea, defender a una persona significa contestar la demanda, oponer excepciones, pero también significa interponer recursos, hacer valer una recusación, hasta irse al juicio de garantías. Eso es defenderlo. Y fíjense bien, se defiende no solamente al demandado, también se defiende al actor. También puede haber necesidad en el juicio de interponer recursos a favor de la parte actora. ¿Qué significa esto también? Lo primero, que la defensa es el género, que la excepción es la especie. Fíjense bien que la defensa se puede interponer en todo tiempo y que la excepción solo se pone al contestar la demanda. ¿Cómo? Pues cuando nos dice el demandado, oiga, pues defiéndame, lo primero que vamos a hacer es contestar la demanda, ¿verdad? Si ya se llevó a cabo la conciliación. Pero más adelante puede haber necesidad de interponer un recurso. O sea, no lo vamos a hacer en el momento de contestar la demanda, lo vamos a hacer de acuerdo a las formalidades y los términos que la ley marca, pero cuando haya necesidad. Entonces, oponer las excepciones solo se va a hacer al contestar la demanda y defender a la persona se va a hacer siempre. Ahora, fíjense bien algo muy importante. La oposición de las excepciones solo es por parte del demandado, pero el ejercicio de las defensas pudiese ser incluso respecto de terceros. ¿Cómo? Pues el demandado, como tiene la necesidad de resistirse y pues de hacer valer su derecho, opone las excepciones al contestar la demanda. Pero vamos a pensar en un juicio donde en forma precautoria se promueva un embargo para garantizar el resultado del juicio, ¿verdad? Y llegan a la casa del demandado y pues se señalan bienes muebles e independientemente de que se constituya o no, o sea, de que se apropien de los bienes muebles, pues se señalan bienes y de repente el demandado pues se da cuenta de que señalaron bienes que están en su casa circunstancialmente,
porque los llevó su hijo, que se acaba de casar, y en tanto le dan pues posesión de su casa, pues él dejó bienes al resguardo con sus papás, y el día que fueron a llevar a cabo la providencia cautelar de embargo, pues los bienes en mejor estado y que están dentro de los que permite la ley que se embarguen, pues señalaron los bienes de su hijo. No obstante que el papá dijo, no, estos bienes no son míos, son de mi hijo, pues lo señalaron. Su hijo tiene una defensa, que es una tercería excluyente de dominio. Aunque es una persona extraña al juicio, él no se encuentra como litigante, no sabe lo que ocurrió entre su papá y esa persona, pero lo afectaron. Entonces es un tercero que se defiende. Y así puede ocurrir, puede haber acreedores que pues, estén litigando, pero puede haber otros acreedores que se vean afectados por el resultado del juicio y van a promover sus tercerías excluyentes de preferencia, la cancelación de embargos, etcétera. Entonces, esas son defensas. Esas defensas, pues, las pueden hacer valer personas extrañas. Y si se fijan ustedes, aquí viene ya otra parte que nos permite, pues, establecer con ya mayor claridad cuál es la diferencia entre la excepción y la defensa, porque la excepción solo ataca a la acción y la defensa puede atacar hasta a los elementos del proceso. Una resolución mal dictada, etcétera. Entonces, ya tenemos nosotros los parámetros para saber que una defensa es distinta de una excepción. Pero fíjense bien acá, toda defensa, fíjense, vamos a aclarar esta parte que no se nos confunda. Miren, establecemos que hay diferencia entre los términos excepción y defensa, pero la defensa es el género, o sea, es lo amplio, es lo continente, y la excepción es el contenido. La defensa se puede oponer en todo tiempo y la excepción solo al contestar la demanda. La defensa la pueden hacer valer aún terceros extraños al litigio y la excepción solo la puede hacer valer el demandado. La defensa puede atacar a los elementos del proceso y la excepción solo a la acción. Ahora, esto quiere decir siempre que toda excepción es una defensa, pero que no toda defensa es una excepción. Entonces, lo primero que tenemos que entender nosotros es que la defensa es más amplio y la excepción es específico. La defensa contra todo y la excepción solo contra la acción. Ahora miren, nuestra definición dice que es el medio de defensa, porque es el género, la defensa. Contradicción o repulsa. ¿Qué significan estos dos términos? Miren, contradecir es decir lo opuesto, y esta es una clave para entender la excepción. Nosotros, cuando pues alguien nos hace un señalamiento, pudiéramos tener una primera defensa, que es negar las cosas. Incluso si ustedes pues tienen hermanitos chiquitos o sobrinitos y pues ven que de repente hay algo tirado en su casa y solo está el hermanito o el sobrinito y dicen, ¿quién lo tiró? Dice el niño, yo no fui, dice, yo no fui. O sea, niega. Negar es una defensa, pero no es una excepción, porque la excepción es la contradicción, o sea, decir hechos distintos a los argumentados por el actor, o sea, un contradicho. O sea, negar es decir que no ocurrieron las cosas, pero contradecir es decir lo contrario. Vamos a pensar que alguien
señala que pues se celebró un contrato de compra-venta y que el precio pactado fueron 15,000 pesos y que los 15,000 pesos solo fue pagada la mitad, o sea, 7,500, ¿verdad? Decir no es decir que no se celebró el contrato y que no se pagó. ¿Qué es contradecir? Pues decir hechos distintos. Contradecir sería, bueno, sí celebramos la compra-venta, sí la celebramos en 15,000 pesos, pero pagué íntegramente los 15,000 pesos. Los pagué en efectivo, los pagué ante testigos y además me dieron un recibo por esos 15,000 pesos que pagó. Cuando nosotros contradecimos, nosotros podemos probar. Más adelante vamos a ver nosotros las reglas de la prueba, la teoría de la prueba. Y dentro de estas reglas de la prueba, nosotros vamos a ver que solo se pueden probar los hechos positivos, los hechos donde nosotros decimos algo. En materia procesal civil, cuando alguien niega, pues no puede probar porque está diciendo que no, a menos que su negativa implique tácitamente una afirmación. Por ejemplo, que nos digan, oye, me debes 10,000 pesos, y que yo diga no debo, es una negativa. El que tiene que probar es el que afirma que debemos. Pero si nosotros decimos ya no debo, entonces implica tácitamente la afirmación de que ya pagué, entonces sí debo probar eso. Bueno, aquí en este caso, lo importante que quiero que ustedes comprendan es que oponer excepciones significa señalar hechos donde las cosas ocurrieron de manera distinta a las que dice el actor en su demanda, en el ejercicio de su acción. Realmente, nuestro cliente nos ve para que nosotros opongamos excepciones, porque cuando oponemos excepciones, podemos probar las excepciones, como era cuando en el periodo formulario se integraba la fórmula, y entonces estaba condicionado a que el demandado probase sus excepciones o no las probase, y era el resultado del juicio. Entonces, acá también nosotros al oponer excepciones decimos que las cosas ocurrieron de distinta manera. Y cuando decimos que las cosas ocurrieron de distinta manera, eso sí lo podemos probar. O sea, no podemos probar la simple negativa, a menos, como les comenté hace un momentito, que su negativa implique tácitamente una afirmación. Ahora, la repulsa, contradicción o repulsa. Fíjense bien, nosotros hemos visto pues la acción de los imanes. Si nosotros acercamos imanes de la misma polaridad, ¿qué hacen? Se repelen y los que son opuestos se atraen. Acá, ¿por qué se repelen? Porque tanto la acción como la excepción tienen una misma naturaleza. Ambos son dos derechos públicos ejercidos por dos personas que están opuestas. Uno quiere someter, que es el actor, y el demandado lo que quiere es resistirse. Pues cuando los dos ante el juzgado ejercen un derecho que es público, uno ejerce la acción y otro la excepción, esos dos derechos se repelen. Entonces vean la primera parte de nuestra definición. Es el medio de defensa, contradicción o repulsa que la ley concede al demandado. ¿Para qué? Para dilatar. A veces lo único que nos dice nuestro cliente, oiga, usted que sí le debo, licenciado, pero de momento no tengo para pagarle. Consigan usted unos mesecitos y pues después de estos meses ya le pago. Órale, con mucho gusto. Creo que esa será la situación más fácil. A lo mejor hasta si son dadivosos, dicen, no, te consigo unos meses, te consigo años. Y más ahorita con la situación de los problemas de la pandemia, pues seguro que van a conseguir más tiempo. Entonces, dilatarla, destruirla. O sea, la excepción se dirige con la acción, contra la acción. Entonces, en una primera instancia, lo que pretendemos nosotros con el ejercicio de la excepción es destruirla. Ah, me dicen que debo, pero yo te digo que ya pagué. Pues, ¿qué significa destruirla? Que el juez determine que el actor no probó que hubiese un derecho desconocido violado, de que le debiéramos, y que nosotros probamos nuestra excepción
consistente en que ya pagamos. Entonces ya no nos va a poder cobrar, por lo menos por ese título o causa de la acción. A lo mejor después genera el actor otro, pero de momento por ese ya no nos va a poder cobrar. O sea, ya la destruimos. Y como vamos a ver nosotros más adelante, pues hay una excepción que se llama de cosa juzgada y que significa, como ya lo sabemos, ¿verdad?, que por los mismos hechos, aquí vendría a ser el mismo título causa, no se puede juzgar dos veces a la misma persona. Entonces, acá nosotros ya la destruiríamos o enervarla. ¿Qué significa enervar? Fíjense bien, este término, pues a lo mejor para algunos resulta novedoso, para muchos no, ¿verdad? Pero lo pueden haber escuchado en las telenovelas o lo pueden escuchar en la poesía, porque cuando alguien está enamorado de otra persona, dice, me enervas los sentidos. O sea, enervar significa confundir. La persona que tiene enervada los sentidos, pues no ve lógicamente. Entonces, le enerva. Pues aquí también, cuando ponemos la excepción, confundimos, porque ya no se despacha el actor con la cuchara grande de que solo lo que él dijo y solo lo que él demuestra, sino al oponer y al defenderse el demandado, pues se enerva el ejercicio de la acción, porque ya está sujeta, como lo estaba desde el derecho romano, a que el actor probase su acción y la condena estaba sujeta a que no probase su excepción. Si la prueba la excepción, entonces el juez empieza a dudar. En caso de duda, hay un principio de nosotros, se absuelve. Entonces, fíjense bien, esta definición es muy completa. Repetirla es el corolario de nuestra clase para que continuemos en la próxima con la clasificación de las excepciones y con las reglas para el ejercicio de la excepción. Pero recordemos, la excepción es el medio de defensa, contradicción o repulsa que la ley concede al demandado para destruir, dilatar o enervar la acción en su contra. Gracias, compañeros. Que estén muy bien.